En este día a todos. Es un gusto saludarles y poder acercarnos por medio de este dispositivo a sus hogares, a sus personas. Bendiciones y la paz de Dios sea con ustedes y todo esté saliendo muy bien. Eh, Vamos hoy a darle la bienvenida entonces a todos a este espacio que hemos nombrado Darash, que es inquirir, investigar, indagar entre otras cosas. En Esdras capítulo 10, 7, verso 10 está la cita base, por si alguien quiere investigar. Y ahí habla sobre lo que Esdras, el escriba diligente, quiso inquirir, investigar en la ley de su Dios, Jehová, para poder poner por obra esos mandamientos y enseñarle al pueblo de Israel. Pero hoy vamos a compartir este espacio a la luz de su Santa Biblia, poniéndole la lupa ahí, ¿verdad? El acercamiento. Y como es una reflexión o meditación corta, entonces solo damos, solo hacemos una reflexión así rápida, un extracto para poder compartir con ustedes. En 1 Corintios 12:10, ahí está el versículo que vamos a tocar, habla de los dones del Espíritu, ¿verdad? Los dones espirituales. Y entonces nuestra oración es que sea de edificación y bendición para sus vidas y que la palabra de Dios, que tiene todo poder, pueda darle estabilidad a sus vidas y a sus casas, a sus familias en este día. En el nombre de Jesús. Esa es la oración e intercesión delante de Dios el Padre. Ampliamos el versículo entonces ahí, mire, 1 Corintios 12:10, que dice respecto de los dones del Espíritu. Dice el apóstol Pablo aquí, escribe: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Ese es el que vamos a tocar, ese que está en verde ahí abajo, interpretación de lenguas. Eso es lo que vamos a en este día a poder enfocar para poder aprender y ser equipados y poder a la luz de la palabra descubrir un poco más, ¿verdad? Para nuestro conocimiento, eh, qué significa interpretación de lenguas, ¿verdad? Todos los dones son hermosos, pero hoy vamos a aprender un poquito de esta interpretación. Y entonces Dios no quiere que nosotros ignoremos esto. Mire cómo lo dice este verso, 1 Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, escribe aquí el apóstol Pablo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Es decir, que su soberana voluntad es que nosotros tengamos el ojo puesto en esto y que si vamos a ser ambiciosos, que ambicionemos estos dones, que son para enriquecer, que son para exhortar, que son para consolar y para eh, fortalecer, como lo dice los parámetros de lo que es la profecía, ¿verdad? Entonces estos dones son para edificar. Entonces no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. En otras palabras, pongan interés en esto, que un don de esto los pueda llenar, que el Espíritu Santo los pueda ministrar, que pueda impartir esto en sus vidas espirituales. Entonces ese es el anhelo de Dios, eso es lo que el Santo Espíritu quiere hacer, poder enriquecernos y que podamos tener conocimiento y sabiduría sobre esto para que sea para nuestro propio beneficio, ¿verdad? Como dice la palabra, el beneficio del pueblo. Entonces eso es lo que estamos leyendo acá en el primer verso, mire, que sacamos, hablando de todos los dones, pero ahora es interpretación de lenguas. Entonces vamos a inquirir e investigar, como dice en este espacio de Arash, acerca de esto un poquito. Entonces en el nombre de Jesús, ahí estamos con estos versículos tan hermosos y Dios nos ha de dar la sabiduría y el entendimiento. Ahora la versión lenguaje sencillo, en ese versículo donde empezamos, dice: algunos reciben el poder de hacer milagros, a otros, otros reciben la autoridad de hablar de parte de Dios. Unos tienen capacidad de reconocer al Espíritu de Dios y de descubrir a los espíritus falsos. Mire, algunos pueden hablar en idiomas desconocidos
y otros pueden entender lo que se dice en esos idiomas. Esa es interpretación de lenguas, mire, ese don. Mire cómo dice la versión lenguaje sencillo. Otros pueden entender lo que se dice en esos idiomas. Eso es básicamente el don de interpretación. Traducir lo que otro está recibiendo como un mensaje en un don espiritual de parte de Dios. Entonces se habla en un género de lenguas y el que tiene el don de interpretación, entonces lo traduce, ¿verdad? Ese es el de lo que se trata este don hermoso. Entonces algunos reciben el poder de hacer milagros. Qué cosa, mire todo lo que dice esta versión, qué lindo. Es donde empezamos, ¿verdad? Pero ahora es entender lo que se dice en esos idiomas y comunicárselo al pueblo. Eso es interpretación de lenguas. Entonces en todo eso yo veo en la palabra, hermano, que hay planos de interpretación que van más allá, que hay más profundidad, por así decirlo, en esto, hay mucha sabiduría y que este don de interpretación de lenguas es muy tremendo porque no es solo interpretar, digamos, ahí en ese momento, que sí está bien interpretar las lenguas, ¿verdad? Porque ahí lo dice, pero abarca otras cosas. Cuando yo veo acá en la Biblia que esa palabra interpretación se amplía y entonces también se puede recibir esa capacidad de interpretar otras cosas, como por ejemplo, así le hemos puesto aquí planos de interpretación. Entonces mire, en el griego estas 4 palabras se usan para poder definir esa palabra traducir o interpretar. En el griego, mire, la primera es germeneía, la segunda es germeneu, la tercera es diermeneu y la cuarta diermeneutes. Esas 4 palabras, 4 conceptos aparecen ahí en el idioma griego original del Nuevo Testamento para poder interpretar, para poder traducir. Entonces este don es un don hermoso, bien completo, que se ve en la palabra y que Dios dota al que le da ese don para poder tener entendimiento sobre esto, tener sabiduría sobre esto, que es un don hermoso, hermano. Muy poco se habla, yo he visto que se habla, de los dones se habla bastante, ¿verdad? Pero de todos los dones, porque son hermosos, pero este don de interpretación de lenguas, hermano, hay que hablar un poco más, hay que comprender un poco más acerca de esto, porque yo veo que una sabiduría tan tremenda en esto. Y entonces ahí está, germeneía 1, germeneu 2, diermeneu 3 y diermeneutes 4. Le voy a poner un versículo de cada uno en esta corta reflexión, en este espacio de Arash, para que podamos comprender algo, pero después en otros siguientes espacios ampliaremos un poco más sobre estos hermosos conceptos y sobre los dones del Espíritu. Entonces, la primera palabra aquí que aparece es germeneía, mire, y es esta, mire, 1 Corintios 14, 26. Dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Aquí se usa germeneía. Hágase todo para la edificación. Entonces, aquí entre todas las cosas que el apóstol Pablo menciona, mire, menciona la interpretación, menciona la germeneía. Y eso es bien importante, porque por eso cuando está hablando aquí dice, ¿tiene alguno salmo? ¿Tiene alguna doctrina? ¿Tiene alguna lengua? ¿Revelación? Entonces mire ahí tan importante aparece el don de interpretación. Ese que dice interpretación de lenguas. Entonces esa interpretación se usa para traducir. Hágase todo, dice, para edificación. Entonces como que ese don tiene que estar latente ahí en medio de nosotros, en medio del pueblo, de la iglesia, para poder comunicar, para poder traducir lo que otro que en el espíritu también tenga lengua extraña, pues por así decirlo, ¿verdad? En ese don, otro está ahí para interpretar. Aquí es donde se aparece la palabra, mire, germeneía, que es traducir, que es poder simplificar, ¿verdad? En el idioma, en que los demás puedan entender. Entonces, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Mire, donde está la reunión, ahí tienen que moverse los dones. Ahí el Espíritu Santo se ha de mover.
Entonces se va a mover el Espíritu de Dios, mire, trayendo salmos, trayendo doctrina, lengua, revelación, y ahí la interpretación. Y todo es, mire, para edificación del cuerpo de Cristo y la iglesia del Señor. Amén. Ese es el concepto. Entonces, mire, germeneía. Ahora vamos a ver el segundo, un versículo de germeneu. ¿De qué se trata? Mire, aquí sería Juan 1:38, germeneu, que sería interpretación siempre, traducción. Mire cómo dice aquí. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Ahí se usa ese concepto, mire, traducido. Traducido. Entonces como que para traducir, para interpretar, también se va a obtener sabiduría de Dios para poder traducir hasta los conceptos en arameo, en caldeo, en griego, en hebreo. Hermano, ese es un don de parte de Dios. Eso abarca también el don de interpretar, o sea, la traducción. Entonces aquí, ¿cuál era la traducción? Mire, Jesús les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí. Entonces Rabí dice que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Entonces, todo lo que miramos que Dios le da la oportunidad a un ministro, digamos, nuestro padre espiritual, el doctor Sergio Rodríguez, él es un maestro, ¿verdad? Él es un doctor en esto. Y a través de él la unción nos ha caído también a nosotros, ¿verdad? Lo que, como dice el Salmo 133, la unción, que el óleo que cae sobre la cabeza cae a las vestiduras, a la barba, a las vestiduras y hasta el borde de los pies. Y vemos que Dios le dio a él esa gracia, ese don, y entonces él ha traducido todas estas cuestiones, ¿verdad? Que Dios le ha dado, le ha inspirado, pero nosotros hemos alcanzado esa bendición ahora y también nosotros podemos traducir. Pero eso es traducir de la palabra nombres en otro idioma. Entonces aquí la traducción de Rabí es maestro. Entonces eso también pertenece es parte de ese don de interpretación. Entonces ahora vemos que hay interpretación de lenguas del Espíritu y vemos que también se traduce, se interpretan los nombres y conceptos en la palabra de Dios y se le da un idioma que se pueda entender. Entonces eso es parte del estudio y la investigación, inquirir, ¿se acuerda? Darash, poder investigar, ¿verdad? Jesús dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. Entonces eso es parte de eso también, mire. Aquí seguimos ahora con el otro concepto que sería, mire, quiero ver, aquí lo vamos a poner ahorita, mire, germeneía, germeneu, ahora diermeneu, el tercero, diermeneu, que le correspondería entonces, ahí está, mire, traducir y significar es esto de rabí, pero el otro que estamos viendo, el tercero, diermeneu, sería Lucas 24:27, que dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba, ahí aparece la palabra, mire, diermeneu, en todas las escrituras lo que de él decía. Entonces, mire, la revelación, mire, les declaraba en todas las escrituras. Mire todo lo que aparece ahí para interpretar, para traducir en este hermoso don de interpretación. Entonces, las escrituras se pueden interpretar con la revelación del Espíritu, ¿verdad? Con la gracia de Él. Se puede interpretar todo esto, mire. Entonces Jesús, cuando los discípulos aquellos que iban tristes, ¿verdad? ¿Se acuerda del camino de Maús? Y dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, mire, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, es poder también interpretar las escrituras, la palabra de Dios, la Torá, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ese es el otro concepto. Y el último concepto sería este, mire, ahí está, diermeneu. Explicar significa traducir e interpretar. Mire, eso se llaman planos de interpretación. Diermeneu le corresponde a este verso, mire. Les declaraba todas las escrituras desde el Moisés a los profetas. Diermeneu. El cuarto concepto y último que aquí vamos a dejar, 1 Corintios 14:28. Y si no hay intérprete, dice Pablo el apóstol, cae en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Repito, y si no hay intérprete, mire,
calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Este es el último concepto de los 4. Mire, este es diermeneutes, que significa que explica e interprete. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Es interpretación también. Pero ¿qué tiene que interpretar? ¿Qué tiene que explicar? Mire, cuando se está hablando siempre de lo que es el don de lenguas. Entonces dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Eso es cuando se está hablando de las lenguas, del género de lenguas. Entonces dice que si no hay quien interprete, dice aquí el apóstol, dice la Biblia, si no hay intérprete, que se calle, que calle, va, así con mucha ética, ¿verdad? En la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios, porque dice que el que habla lenguas, habla con Dios. Amén. Y así mismo se edifica. Mire qué lindo el don de lenguas. Y así mismo se edifica el que habla lenguas, y habla con él y para con Dios. Pero el que interpreta, entonces habla a los hombres de parte de Dios, porque está traduciendo, está interpretando. Esto es interpretación de lenguas. Pero que, como decíamos, vimos que no solo es interpretar en este espacio corto de Darash, de reflexión. Vimos que no es solo entonces acá ahora interpretar lenguas, sino que se traducen y se interpretan conceptos de la palabra de Dios en otros idiomas. Y se interpreta con revelación del Espíritu de Dios, el rema de Dios, ¿verdad? Como hemos aprendido. Se interpreta desde Moisés hasta los profetas. Amén. Esos 4 conceptos aparecen ahí y que hoy hemos indagado un poquito. Amén. Que el Señor edifique y bendiga vuestras almas, hermanos y amigos. Los bendecimos y que tengan un muy hermoso día en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y hasta la próxima en un nuevo espacio de Darash.